Según la organización USAID, los Estados Unidos han otorgado una cantidad grande de ayuda hacia distintos gobiernos. En el 2021, los Estados Unidos gastaron alrededor de los 50 billones de dólares en ayuda externa para cerca de 200 países, territorios y regiones geográficas. Esto fue menos de un 0.01%. Entiéndase bien esta cifra, menos de un 1% de todo el total del presupuesto federal. Nosotros queremos manifestar que si vemos esta gráfica que tenemos en este momento, aquellos colores que tienden más hacia el rosado son aquellos colores que indican que la menor cantidad de fondos han sido destinadas hacia esos países. Véase, por ejemplo, el caso de Rusia. Véanse que hacia el gobierno de Canadá, hacia el país Canadá, tampoco ha existido muchísima ayuda, tampoco hacia Venezuela, pero véanse cómo acá en los países suramericanos es Colombia quien ha recibido la mayor cantidad de fondos procedentes de los Estados Unidos. Pero aún así, si vemos este gráfico hacia los gobiernos del África subsahariana, vemos que allí se concentra la mayor cantidad de dinero procedente de los Estados Unidos. ¿Para qué? Bueno, para fortalecer la democracia, para fortalecer las relaciones internacionales y para otros aspectos que no necesariamente tienen que ver con el uso militar, aun cuando es de reconocer que sí, una buena parte de ese dinero también se destina al gasto militar. Entonces es por eso que nosotros podemos ver acá en este siguiente gráfico que es Israel quien ha liderado, ya en términos de países en específico, quien ha recibido la mayor cantidad de dinero procedente de los Estados Unidos, seguido por Vietnam, Egipto, Afganistán y Sur Corea. Recordemos que estas cifras que están viendo en este momento se refieren básicamente a cifras de dinero obtenidas por esos países luego de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2021. También nosotros podemos ver acá que aun cuando en el gráfico inicial que está acá veíamos que Rusia estaba en un color muy tenue, cercano a un violeta muy claro, Rusia ha recibido en el tiempo también ayuda de los Estados Unidos. Si vemos en esta gráfica, vemos que en el 2012-2013 recibió más de 400 millones de dólares, más cercanos a los 500 millones. Vemos también que esa ayuda prácticamente ha desaparecido desde el 2019-2020 y nada de dinero en ayuda luego del año 2021 y el recién finalizado año 2022. Y lo que muchos se estarán preguntando, bueno, ¿será que mucha de esa ayuda internacional se ha ido desplazando hacia Ucrania? Vemos que el dinero que Estados Unidos ha enviado como ayuda a Ucrania estuvo levemente por encima de los 200 millones de dólares en el año 2002, de los cuales una cifra inferior a los 100 millones de dólares se destinó a gasto militar. Vemos que esa cifra se ha ido incrementando estos años en los cuales estoy haciendo transcurrir el cursor. No hablábamos de guerra en esa zona del mundo, pero vemos que inclusive en el 2016 todavía no había guerra de Ucrania contra ningún otro país, aun cuando siempre las presiones de Rusia para volver a hacerse de territorio ucraniano ha sido incesante en los últimos 10 años. Vemos que para el año 2020, cuando realmente todavía allí no había comenzado la guerra entre Rusia y Ucrania, ya Estados Unidos destinaba una cifra cercana a los 700 millones de dólares. Recordemos que estas son cifras ajustadas por inflación, ¿no?
y que una porción de ellas, alrededor de $300 millones en el año 2020, eran destinadas para gasto militar. Sin ninguna duda, esa cifra se ha incrementado en los últimos 2 años, sobre todo a raíz del inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pero no debemos pensar que toda esa ayuda que va en este momento hacia Ucrania se destina a gasto militar. Recordemos que Ucrania básicamente es el granero del mundo, donde se produce la mayor cantidad de cereales a nivel mundial, y por lo tanto recientemente Rusia anuncia que se va a retirar del pacto que tenía para dejar circular cereales procedentes tanto de Rusia como de Ucrania y de otros países productores por excelencia de trigos y otros cereales, y pronto nosotros empezaremos a ver las consecuencias de ese retiro de Rusia, de ese pacto para dejar circular libremente los cereales a través del Mar Negro. Debemos hacer el seguimiento a esa noticia, porque si esa situación se hace muy intensa, vamos a tener problemas en el consumo de harinas y problemas tanto por la escasez como por el incremento en los precios de los principales cereales y aceites vinculados con los vegetales a escala mundial. Muchas gracias por su atención de hoy. Nos vemos en una próxima entrega.